José Francisco Mejía Flores. Él es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador titular A de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1. Es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde el 2015 y actualmente imparte la asignatura Panorama del Pensamiento Político Latinoamericano. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de los exilios iberoamericanos y particularmente en el estudio del exilio republicano español de 1939 en América Latina. Fundó el Seminario Iberoamérica Contemporánea, que sesiona en el CIALC desde el 2017, y en el que han interactuado expertos en los asilos diplomáticos y los exilios políticos de España, México, América Latina y el Caribe. Es autor de los libros México y España, Exilio y Diplomacia 1939-1947 y de Guatemala, Venezuela y Panamá ante el gobierno español en el exilio 1945-1948. Es responsable de 3 proyectos colectivos PAPIT, republicanos españoles en América Latina durante el franquismo 1939-1975, exilios españoles desde Latinoamérica, nuevas perspectivas históricas y de investigación, América Latina y España, exilio y política en la órbita de la Guerra Fría. Y actualmente, desde el 2019, forma parte del Consejo Consultivo en la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del acervo histórico diplomático. Doctor Mejía, muchísimas gracias por su presencia y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Pues es un enorme compromiso que me pone hasta nervioso estar al lado de la embajadora Calvo, porque estar platicando con quien operó en la diplomacia es un desafío para un académico, porque nosotros los académicos vemos los procesos desde las fuentes y desde otros crisoles. Sin embargo, debo decir que después de leer el capítulo de la embajadora Calvo y desde mi visión de historiador, primero de México y de América Latina, hay algo que me llama poderosamente la atención, y es pues esta tremenda situación que vivimos siempre con nuestra frontera con Estados Unidos. Compartimos 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, pero además hay otro elemento que nos lleva siempre a pensar nuestra posición en América Latina, que es ese pues tremendo golpe que sufrimos en 1847, cuando perdimos buena parte de nuestro territorio con Estados Unidos. Y son 2 elementos que siempre van a figurar y siempre van a jugar un papel en nuestra relación con Estados Unidos y con América Latina, naturalmente. Estados Unidos durante el siglo XX tuvo varias intervenciones en nuestros territorios latinoamericanos. En México en 1914, por eso es 3 veces heroico nuestro puerto de Veracruz. En Nicaragua, recordemos la figura del general Sandino, y desde luego también en República Dominicana en 1965, a partir del derrocamiento del presidente progresista exiliado en varias partes de América Latina y también en México, el profesor Juan Bosch. Así es de que escuchar las palabras de la embajadora Calvo en un proceso de injerencia norteamericana abierta y tenaz, como fue esta invasión de 1989, y donde México mantuvo una postura adecuada, como es la doctrina Estrada, pues yo quisiera, con permiso de la embajadora, leer un párrafo que me llamó poderosamente la atención, porque habla de la valentía, la capacidad y la inteligencia de la embajadora en ese momento. Dice en la página 272: en efecto, uno de los incidentes se produjo el 24 de diciembre, cuando de manera insolente varios marines me impidieron el ingreso al hotel Holiday Inn para recoger a un grupo de mexicanos que trasladaría al aeropuerto. El hotel y las inmediaciones se encontraban cercados por numerosos elementos del Comando Sur y vehículos militares. En ese momento desconocía que poco antes Noriega había buscado refugio en la nunciatura localizada frente al citado hotel. Pues la verdad que escuchar estos testimonios y estar
compartiendo este foro con la embajadora, pues me llena a mí de mucho compromiso y la felicito porque de verdad, pues esas habla de la valentía, de la dignidad, de la capacidad de nuestro servicio exterior mexicano, del cual nos sentimos muy orgullosos todos los mexicanos. Efectivamente, yo acabo de publicar este libro, Guatemala, Venezuela y Panamá. No le vengo a hacer promoción, pero lo acabo de publicar. Y hace 3 meses tuve la fortuna de ser invitado a Panamá a presentarlo con el expresidente Aristides Royo, que tuvo un papel preponderante y protagónico en la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1879. Y a partir de esa afortunada coyuntura me invitaron a dar una disertación que se llamó Panamá Republicano y México Posrevolucionario, a propósito de los 120 años de relación que se cumplieron este 1 de marzo de 2024. En aquella ocasión, que además me invitaron a dar la conferencia, la disertación en la Cancillería panameña, en el auditorio Ricardo Joaquín Alfaro, expresé algunas líneas que quiero rescatar. Por ejemplo, Panamá y México comparten una cultura que hace de su comportamiento diplomático, a través de sus pasajes históricos, un momento de legítima conmemoración. Quizá valga la pena comenzar por mencionar un elemento que nos vincula por geografía, historia y circunstancia política, una intensa relación con los Estados Unidos de Norteamérica, pues mientras México comparte unos 3.000 kilómetros de frontera y una histórica relación no exenta de tensiones y complicaciones, Panamá, como bien dijo el general Omar Torrijos Herrera, identificó la zona del canal como la quinta frontera. Además, por diversas circunstancias nuestros caminos culturales se entrecruzan en más de una ocasión. Por mencionar algunos datos, en México estuvo asilado y exiliado por breves momentos quien fuera varias veces presidente de Panamá y fundador del partido panameñista, Arnulfo Arias Madrid, y también estudió su carrera militar el expresidente José Antonio Renón Cantera. En contrapartida, Panamá fue visitada en diversas ocasiones por personajes como Cantinflas o Tintán. Aunque no tenemos datos más precisos, seguramente políticos y artistas plásticos tuvieron nexos con el país centroamericano ismeño. Por ejemplo, un amigo mío cercano me acaba de decir que también hubo presencia del muralismo mexicano en Panamá. En Panamá nació un 11 de noviembre de 1928 el enorme escritor Carlos Fuentes, pues su padre era miembro del Servicio Exterior Mexicano, y en la región de Bocas del Toro fue ultimado en marzo de 1895 el libertario mexicano Erasmo Catarino Garza Rodríguez, de quien, por cierto, se está haciendo una campaña muy interesante liderada por la embajadora Laura Moreno y un equipo muy interesante. La Revolución Mexicana de 1910 y su discurso insignia, el nacionalismo revolucionario, caló hondamente en toda América Latina. No son pocos los elementos que pueden ser recordados de ese suceso mejor conocido como el México posrevolucionario. En cada una de sus partes, la Revolución Popular Mexicana de carácter agrario y social se adelantó a una grande cantidad de proyectos progresistas, tan solo durante las primeras 2 décadas del siglo XX. El alcance social que proyectó este movimiento fue incomprendido por algunos gobiernos neoliberales mexicanos y por las oligarquías, que aunque pretendieron desarticularlo no lo lograron, porque entre otras cosas no comprendieron que los 3 movimientos políticos más importantes que ha experimentado nuestra historia soberana como país liberal mexicano estuvo liderado por caudillos populares. Por ejemplo, en la independencia estuvo liderada, entre otros, por José María Morelos y por Vicente Guerrero. En la reforma, la figura de Benito Juárez. En la revolución de 1910, por líderes como Emiliano Zapata, Francisco Villa o el intelecto anarquista de los hermanos Flores Magón. En ese sentido, también hay una intensa relación con el Panamá republicano, lo que ellos llaman el Panamá republicano a partir de 1903, después de que se independizan de Colombia. Por ejemplo, un personaje que llama poderosamente la atención en mis estudios es Ricardo Joaquín Alfaro, quien fue presidente de ese país entre 1931 y 1932, y que en la coyuntura de las relaciones entre México, España, la España republicana y Panamá, jugó un papel central como canciller del gobierno de Adolfo Jiménez Brim. Por ejemplo, es precisamente en ese terreno donde quiero centrifugar mi discurso al referirme a los episodios que hermanan la relación México-panameña en la década de los 40. Entre el 45 y el 49,
hubo una ayuda franca y solidaria con el gobierno español antifranquista que hermanó las relaciones entre México y Panamá. Por ejemplo, Panamá, como México, condenó al franquismo en la Organización de las Naciones Unidas, aunque posteriormente, con el viraje del gobierno panameño, un viraje a un gobierno militar liderado por Ramón Cantera, el gobierno panameño reconoció nuevamente al gobierno de Franco, mas no así México. México nunca reconoció al gobierno de Franco y se mantuvo firme en reconocer siempre al gobierno español en el exilio. En ese sentido, hay una serie de elementos a destacar, como las visitas oficiales que se han dado entre México y Panamá, los jefes de Estado panameños, mexicanos en México y los mexicanos en Panamá. En septiembre de 1952, por ejemplo, el presidente electo Ramón Cantera visitó la Ciudad de México y fue recibido por el presidente Miguel Alemán, quien entre otras cosas lo llevó a conocer la recién construida ciudad universitaria. Entre el 12 y el 13 de noviembre de 71, Basilio Lacas fue recibido por Luis Echeverría. López Portillo asistió a la ratificación de los tratados del Canal de Panamá el 16 de junio de 1988 y un año después, en representación de los presidentes de América Latina, dio un memorable discurso sobre la soberanía panameña, en donde hizo alusión a la reciente ruptura de relaciones que había tenido con el régimen de Anastasio Somoza en Nicaragua.